Dale. Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Es que estoy en vivo, señores. Salió. Sí, que dale. Sí, salió, dale, tú sabes, pero es que en vivo. Así No, que, muy bien. Nosotros tenemos ya a nuestro invitado de gala, como siempre, como todos nuestros invitados, José Luis de Andrade. Nuestro invitado del día de hoy es un consultor en desarrollo de software. Tiene un máster en procesamiento del lenguaje natural e inteligencia artificial en la Universidad de La Rioja y un máster en argumentación en la Universidad de Alicante, ambas en España. Es licenciado en Derecho y hablaremos sobre el futuro de la tecnología y avances y retos de la inteligencia artificial. Señores, bueno, este es un invitado, mi amigo José Luis, que los dos vamos a navegar nuestras aguas. Porque cada uno, además ¿verdad? de que es abogado, el hombre Tiene es un la experto. mezcla de ambos, de nosotros. Claro que sí. Una de las personas, déjame decirte, que más conoce el tema de la inteligencia artificial, no desde afuera, sino desde dentro, porque es desarrollador de modelos de inteligencia artificial desde dentro. Es decir, de las pocas personas en este país que saben armar un modelo de lenguaje largo, amplio, LLM. Cero loco viejo ni gallo loco. Nada de eso, señores. Adelante, bienvenido. Sí, de José verdad, Luis. gracias por la invitación, que acepté con mucho gusto, porque es que en varias ocasiones hemos coincidido en unas peñas que surgieron con un grupo de amigos. Sí. Le llamamos Peña de Inteligencia Artificial. Sí. La verdad que hay que decir... A mí no me han llevado, pero ya voy a elevar mi queja porque ya veo que hay abogados, yo no estoy. Sí, hay varios abogados. O sea, que si no fuera por los abogados no se necesitaran abogados. Sí. Así es, José Luis. Vamos a ir conversando sobre eso, pero quisiéramos saber, para nosotros y para la audiencia también, ¿cómo es que tú te involucras con esto? ¿De dónde surge esto? Porque yo sé que tu pasatiempo principal desde hace muchísimos años es la natación. Sí, Entonces, cuéntame un poco de cómo surge. Un poquito de la trayectoria académica y profesional, ¿no? Mira, yo desde alrededor de los 12 años de edad, yo tengo ya 57 años, o sea que en esos días no existían las computadoras personales. Yo tengo menos que tú y tampoco existían cuando yo tenía 12 años. Entonces, en aquellos días encuentro en mi casa una calculadora Casio que tenía integrado una impresora. Wow. Y yo me pongo ahí a cucutear, ¿sabes? Sí. El manual está en inglés, yo sabía un poquito de inglés. Los dominicanos. Sí. Y era en lenguaje BASIC. Wow. Y yo veo el manual y veo que es capaz de generar imágenes. Entonces ahí agarro yo, veo cómo se ingresan las instrucciones del lenguaje BASIC, que era con el que funcionaba esa calculadora, y ahí como que me gustó ese tema de la programación. Y a partir de ahí siempre me acompañó el tema de lo que uno puede ser capaz de lograr con una máquina, ¿okay? A la que llama la computadora. A los 17 años, yo siempre estuve involucrado en natación de los 7 a los 17 años. Y eso fue una medicina para mí, porque yo soy asmático. Entonces la receta era la natación. Increíble. Entonces, y todavía sigue nadando. Sí, todavía sigo nadando. Es algo que no solo recomiendo por temas de salud, sino también es una salud integral. ¿Tu inclinación natural, profesional, académica fue el derecho de inicio? No. O sea, ¿qué tú hiciste? ¿Tú entraste al derecho primero o a los datos? ¿Cómo fue la cosa? A la computadora. Yo me fui, mira, mi educación es un poquito accidentada, porque yo me fui yo quería estudiar ingeniería de sonido, pero a mi papá no le gustaba eso. Sí. Y entonces le dice, no, tú vas a estudiar ingeniería industrial. Eso no se entendía mucho en esa época, ¿qué hacía un ingeniero de sonido? Sí, entonces después yo le dije, no, pero ingeniería de sistema. No, en esos días como que no tenía mucho prestigio el ingeniero de sistema en República Dominicana, y estaba empezando la carrera en INTEC. Pero como que había algo, como que no reconocían al ingeniero de sistema como un verdadero ingeniero de sistema. Entonces
eso eran unos años como medio rebelde, de padre e hijo, y entonces me dice, no, tú te vas para México. Y yo, ¿qué voy a hacer en México? Te vas para México, para Estados Unidos a estudiar. Y yo quería, entonces él escogió ingeniería industrial y de sistemas. Esa era la mezcla de la ingeniería y me envió al TEC de Monterrey. Pero te digo que es accidentada porque después de un tiempo yo no pude continuar la carrera. Mi papá falleció y tuve que cambiar de rumbo. Pero allí en el TEC de Monterrey hice 3 años de ingeniería industrial y de sistemas y lo que más me gustaba era el área de sistemas. Pero no era necesariamente sistemas computacionales, sino de la ingeniería, de teoría de sistemas. Okay. Antes de yo irme a Monterrey, yo pasé por IBM Dominicano, que estaba en la Winston Churchill, y allí aprendí 2 lenguajes de programación, BASIC y RPG. Sí, eso era en esos días rebeldes en donde yo todavía no sabía para dónde iba a estudiar, ni qué iba a estudiar. Entonces mi papá no me quería ver en la casa de vago, yo seguía hacía natación. Y entonces él decía, la juventud dormida, y usted va a ir a estudiar programación y empieza el próximo lunes. Y yo fui y me gustaba. RPG, un lenguaje de tarjeta, que es donde se ponchaban tarjetas. Entonces así es como yo ya me pongo más fiebrú con la programación. Me fui a México y aprendí otros lenguajes de programación, Pascal, COBOL. Se me daba fácil. Claro. Se me daba fácil. No, porque tú tienes 4 o 5, ya los demás son más fáciles. Sí, exacto. Porque uno empieza a encontrar cuáles son los patrones. Instrucciones condicionales, instrucciones de iteración, los loops, declaración de variables. O sea que es que tú piensas programáticamente, tú piensas lineal y en ese orden. Sí. Me está dando más curiosidad, porque si algo es el derecho, es que no es así. El derecho tiene la estructura, por lo menos en mi caso, es el pensamiento no es tan lineal y tan programado. O sea, ¿cómo tú haces esa transición? Que eso pero, o sea, no es tan así, pero hay estructura. Sí, obvio, claro. Hay una estructura, lo que no funciona es 100% estructurado. Cálculo del derecho. Hay una materia de cálculo del derecho. Cálculo constitucional. Y es programático. Programa. Constitutional Calculus, sí. Hay tratado de eso incluso. Wow. Y también, obviamente, el análisis económico del derecho, que ya eso se estudia como rama, ¿no? Hay que saber cálculo para estudiar derecho. Claro, no, y los métodos de razonamiento, eso es cálculo puro, lógica. Sí. O sea, son manuales de razonamiento. Pero mira qué interesante, porque ahora voy a buscar de eso, aprender un poquito y me voy a ir por ahí. Sí. Entonces la maestría, o sea, ¿de dónde salta? De la parte de sistemas a la parte del lenguaje y de la argumentación, porque eso es súper interesante, una maestría en argumentación. Sí, vamos a caer ahí. Fíjate, porque él me hizo una pregunta de cómo salto de ahí al derecho, que es que llegó primero. Mira lo que me pasa. Mi papá fallece, me voy a Puerto Rico y empiezo otra carrera allí de licenciatura en administración con concentración en sistemas. Siempre. Y te dije que mi educación un poquito accidentada, más o menos 3 años después de estar en la carrera, quien me pagaba la carrera era un tío. Dejó de pagarla. Oye. Yo, strike 2. Pero entonces yo empiezo a trabajar en el área de sistemas y empiezo a desarrollar software. Ya tenía bastante de educación en desarrollo de software para ese momento. Imagínate, ya llevo 3 años en el TEC, 3 años en esta otra universidad, ya son 6 años de crédito y lo que me gusta era la programación. Estoy trabajando con un tío y él tenía una empresa de construcción. Entonces, en esos días, yo no me acuerdo qué año es, puedo echar para atrás y pudiera recordarlo, pero no lo voy a hacer ahora, para no quedar como Biden con la memoria. Está de moda que se le olviden las cosas a la gente. Sí, y hay que tener en cuenta que esto y la inteligencia artificial y todo eso son exocerebros.
Sí. Es una extensión de nuestro cerebro. Y por ahí que va ahorita vamos a hablar de eso, de la singularidad, de todo eso. Buenísimo. Pues mira lo que pasa. Entonces, ya tengo tantos años con el tema del desarrollo de software. Mi tío es ingeniero civil y digo, caramba, este hombre dura 15 días para generar una factura de cubicación. Y más o menos el sistema es esto y esto. Y yo digo, ok, déjame hacer un software de cubicación. Y hago el diseño, diagramado, las relaciones de entidades, que mucha programación no hace eso. Ya no. Antes sin un diagrama de flujo tú no iniciabas nada. Pero hay que diagramar. Mira, yo fui MCSD, Microsoft Certified Solution Developer, más o menos en el 98, 99. En esos días nada más yo creo que fui el quinto de Latinoamérica en certificarse Microsoft, desarrollador de soluciones. Y ellos decían, tú tienes que pasar 70% del tiempo diseñando y código, más o menos un 10%. Claro. Porque si no va a tener que tirar código, hacerle perder dinero y tiempo al que te está fondeando. Claro. No, tú tienes que conceptualizar el sistema y entonces después ir desarrollándolo. Entonces, hago el sistema volviendo a la historia, el sistema de cubicación y empiezo ya ahí a encontrar una vocación en el desarrollo de software. Okay. Esa carrera de desarrollar software poco a poco me llevó a una empresa de informática jurídica que se llama Microjuris. Okay. Y ahí es que sale el interés por la parte. Sí, fíjate, porque ahí ya yo estoy envuelto en un mundo donde lo que se procesa es texto legal. ¿Okay? Pero no necesariamente yo estaba envuelto con eso. Yo ahí como que me involucré en cómo es una industria que procesa texto jurídico, legal. Como, una industria digital. Y entonces estaban las personas que etiquetaban porciones de texto. Estaban personas que medían el uso del texto por cualquier usuario, cualquier empresa. Y después eso había que hacer una facturación. Y a mí me tocó rehacer el sistema de facturación de esa empresa. Ellos tenían un sistema hecho en FileMaker y entonces, en FileMaker y generaban la factura. Tal usuario entró a tal colección de leyes, por ejemplo, colección de leyes civiles, y duraron 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos en las distintas colecciones. Entonces después había que calcular cuánto tiempo y se le hacía una factura. Entonces ahí yo empiezo a ver más o menos cómo el abogado hace uso del derecho para hacer investigación legal. Yo terminé haciendo el sistema de facturación y encontramos que el sistema anterior tenía un error como de un 34%. De repente esa gente empezaron a facturar bien. Sí. Increíble. Y entonces ahí aprendiste de todo lo de derecho. Ahí empiezo, exacto, a conocer cómo ver el derecho desde una perspectiva de sistemas integrados. Porque entonces yo podía ver cómo una persona empezaba haciendo una investigación, un decreto, una colección de leyes civiles, y después tenía que darle un sustento con un nivel, vamos a decir, más elevado, y se iba hacia un nivel constitucional. Y después bajaba. Por la jerarquía de la norma. Exactamente. Entonces, así es como esta gente opera. Yo quería saber cómo pensaba el abogado y cuáles eran sus necesidades. Y entonces la inteligencia artificial, ¿cómo llega? No, espérate, pues te estoy saltando de cómo él se hizo abogado, porque ya lo que le llamó la atención. Entonces ahora vamos al proceso de hacerte abogado. Me captura conocer ese proceso de investigación, que puede ser similar al proceso de investigación de un psiquiatra o de... Exactamente, entonces, estamos usando las palabras, construcciones de discurso. Hay el discurso legal, el discurso médico, el discurso del ingeniero. Está la parte lingüística. Entonces. Sí, entonces mira lo que sucede. Que es transversal a todo. Sí. En un momento dado, no era con esta empresa, era con otra. Me pasan una ley. Era una ley para el manejo de las dispensas de empleados públicos cuando lo movían de una institución a otra. Y había que registrar que esa persona había que darlo de baja de una nómina para ponerla en otra. Porque si no cobraba 2 veces. Sí.
Sacan esa ley y me dicen, mira, hay que hacer un software para esto. Y aquí está la ley. Y el único que puede hacer eso eres tú. ¿Y en cuánto tiempo tiene que entrar en efecto el funcionamiento del software? 30 días. Yo, mi madre, 30 días. Creo que era el gobernador Pedro Rosselló en esos días, el que gobernaba en Puerto Rico. Entonces ahí tengo yo este mamutreto de ese tamaño y empiezo a leer, primera vez que yo leo un instrumento, ¿no? Una pieza jurídica. Empiezo a leerlo y veo la estructura dentro de lo no estructurado. Lo no estructurado es el lenguaje, ¿no? Pero hay una estructura y hay reglas, hay plazos, hay procedimientos, hay una estructura. No, y hay argumentos de diferentes categorías. Sí. Hay principios, hay valores y hay reglas en la ley. Sí, sí. Y hay reglas positivas y reglas negativas. Sí. Y reglas normativas que ni prohíben ni prescriben, sino que lo que hacen es establecer requisitos. Entonces, hay que conocer también el principio principal, fundamental. Que es por la jerarquía, ¿no? Normativa. ¿Cuál es el principio normativo fundamental para hacer una ley? A nadie puede obligársele a hacer lo que la ley no manda, ni prohibírsele lo que la ley no prohíbe. Sí. Si tú lo interpretas en sentido lógico, todo está permitido, excepto lo que la ley prohíbe. ¿Entiendes? Entonces, ahí viene la norma prescriptiva. O sea, si queremos que algo no se haga, hay que prohibirlo. Sí. ¿Y qué es lo que está prohibido? Lo que está prohibido expresamente. Entonces vienen otros fenómenos, las antinomias, leyes que dicen lo contrario, la derogación expresa, tácita. Una ley vino después, pero derogó 7 normas, pero dejó una viva. ¿Entiendes? O sea, ¿qué principio se aplica ahí? Eso es... Por eso que de cosas, no, eso es una telaraña. Es una telaraña interminable. Por eso que somos tantos los abogados. Sí. Pero fíjate, esa experiencia de yo haber leído ese mamotreto y empezar a ver esa estructura dentro de lo que aparentemente no tiene estructura. Con ojo programador. Claro, porque para un lego, para una persona que no estudia leyes, no ve esa estructura. En arameo lo ve. Sí, exactamente. Entonces, yo empecé a ver que podía ser programable el derecho, ¿ok? Sobre todo los procesos, los procedimientos, porque son muy, muy cerrados, ¿no? Por ejemplo, un código procesal penal tiene cosas que son cerradas. Sí, reglas. Sí, el civil es un poquito más abierto. Lo que pasa es que el civil tiene, y lo digo porque, por ejemplo, yo llego al derecho constitucional a través del derecho civil. Que en el derecho civil, sobre todo en nuestro código civil, hay mucha inspiración filosófica de las relaciones de protección de los grupos que no pueden valerse por sí mismos. Por ejemplo, hay una parte que tiene todo lo que ver con los menores de edad, los diversos regímenes. En ese momento no había igualdad de derechos con la mujer. Hay toda una normativa de cómo la mujer ejercía sus derechos. Están las estructuras relacionales con las cosas, cómo se transfieren las cosas, cómo la gente se obliga, quién hace qué primero. Entonces, en el Código Civil, creo que es el que tiene menos reglas de todos, reglas cerradas. Incluso establece las presunciones, cosas que se deben asumir ante determinados supuestos. O sea, no, tú tienes que... ese es el pensamiento antimemático. Bueno, está oscuro de noche. ¿Entiendes? Si estas 3 variables, por ejemplo, se dan, es tal cosa. Sí. O sea, porque tú tienes una presunción, es un hecho, dar por cierto un hecho a partir de variables. Pero no porque tú viste que el hecho ocurrió, sino porque se presentaron una variable. Entonces, hasta eso hay ahí. Hay reglas de interpretación. Cuando tú lees un contrato a favor de quién, tú tienes que interpretarlo. Y eso fue en 1804. Que se escribió en Francia. Sí, después todo eso se constitucionalizó. Fíjate qué interesante, cómo programáticamente es más fácil hacer toda la estructura de un software
para lo penal, porque ahí en lo penal es lo que tú no quieres que suceda. Sí. ¿Verdad? Lo que tú estás para lo que tú estás regulando, por eso hay pena. Es lo que tú quieres sancionar por cuando eso sucede. Por eso, pero a nivel de vamos a decir, si la sociedad fuera una construcción, es una construcción inteligente de algo que emerge de un conjunto de personas que no saben para dónde necesariamente, no sabemos exactamente para dónde va, pero sí tenemos un sentir de qué queremos. Y esta industria lo que trata de hacer es formar buenos ciudadanos. Hay algunas cosas que uno no quiere que suceda, no matar, no robar, ¿sí me entiendes? Entonces hay una negativa de la conducta. Entonces, en lo penal, por eso te ponen, ok, si tú hiciste eso, que yo no quiero que tú lo hagas, bueno, aquí está la pena. Entonces, es como que más fácil. Pero en la parte civil es distinta. Del civil sale lo comercial, y entonces ahí están las aspiraciones del individuo a raíz de las libertades. Entonces, dentro de esa libertad están las cosas que tú quieres que se den. Educación, desarrollo de la personalidad, un montón de... Exactamente. Pero lo otro es lo que uno no quiere. Lo otro es lo que uno no quiere, que es como pulir al individuo para que sea, dentro de ese proceso, de esa industria, sacate un buen ciudadano. O un ciudadano que se ajuste al patrón común. Porque y eso, que todos convenimos. Claro, el famoso contrato social. O sea, donde todos tenemos que coexistir bajo ciertas normas. Ahora, y haciendo la misma, vamos a decir, la misma comparación entre el derecho civil y el derecho penal y otras ramas del derecho, el derecho civil parte de la libertad absoluta. O sea, aquí podemos hacer de todo. Y regulado así. Ahora, el derecho penal parte del principio contrario, de lo que no se puede hacer. Pero fíjate si es tan grave que en derecho penal no hay presunciones. La que hay en derecho civil, tú no puedes asumir cosas. En el derecho penal es tan delicado, la libertad se protege tanto que en derecho penal no hay presunciones. En derecho penal... Presunción de inocencia no hay. La de inocencia es la única que existe. Que es un derecho fundamental. Después de ahí, no hay presunciones para sancionar. ¿Entiendes? O sea, tú no puedes suponer o presumir que una persona X se robó algo. Tú no puedes presumir que fulano de tal mató a otro. No hay. Ahora, en cambio, en derecho civil, bueno, tal cosa se presume, él posee eso de forma pública, pacífica y ininterrumpida. Bueno, se presume que él es el dueño. ¿Tú ves? O sea, fíjate los dos abordajes relacionales. ¿Y por qué es tan difícil utilizar, estandarizar todo esto? Porque el razonamiento y la casuística juegan un papel importantísimo. Sí. Nosotros tenemos que ir a una pausa y yo creo que ya agotamos toda la parte jurídica de este segmento. No. Porque tenemos que hablar de inteligencia artificial. Pero hay que hablar de inteligencia artificial en lo jurídico. Y nosotros tenemos que ir a la pausa y cuando volvamos de la pausa, él va a hablar de inteligencia artificial, incluyendo cosas de jurídicas. Tú sabes que si la inteligencia, si tú lees con inteligencia artificial la Declaración de Independencia de Estados Unidos, las mujeres no tuvieran derecho. Sí, es verdad. Sí, pero todos los hombres fueron creados libres iguales por Dios. Esa premisa te la va a desmontar José Luis cuando venga, porque a las inteligencias se le entrena también. Por eso lo vamos a ver después de la pausa, donde vamos a hablar de qué es lo que viene y cuáles son los peligros y cuáles son los retos y cuáles son los avances. Pues no lo podemos dejar ir sin que hable de todas esas cosas. ¿Y cómo lidia la inteligencia artificial con el español, que tiene 150,000 palabras y más de 40 figuras literarias, y problemas de polisemia, de palabras que significan 20 cosas en determinado contexto? Pero eso lo vamos a ver cuando volvamos a la pausa. Este es Paneo Semanal, no le cambien. Por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Entonces, aquí teníamos un programa fuera del aire. Muy súper interesante. Hablamos con José Luis de Andrade
y queremos llegar a la inteligencia artificial y a los retos y los temores que hay con la inteligencia artificial, pero tenemos que saber cómo llegó, cómo se involucra, qué es lo que rige y determina ese involucramiento, porque yo sé que está realizando modelos y está haciendo cosas y conoce perfectamente la inteligencia artificial, pero termina tu exposición en cuanto a cómo llegaste ahí a esa parte. Ok, bueno, entonces ya yo tengo ya la experiencia de ver cómo es la estructura del derecho. Y yo estoy en Puerto Rico y digo, caramba, a mí me gustaría estudiar leyes para poder saber cómo piensa el abogado. Porque ya yo veía lo que utiliza, pero no sé cómo piensa. Pero no lo quiero hacer aquí y entonces empiezo a trabajar a prepararme para regresar a República Dominicana. Y yo decía, pero no va a ser suficiente con estudiar leyes. Yo quiero llegar al nivel del juez, porque así voy pero eso ya es más difícil. Porque así voy a cubrir todo el espectro de lo que es un abogado, ¿no? Entonces vengo aquí y empiezo a ver las diferentes ofertas académicas universitarias y yo seguía trabajando para esa empresa de informática jurídica. Ahí ya yo era el DBA, hacía distintas cosas. Yo le hice a ellos también sistema de facturación, el CRM. Fueron muchos proyectos. Entonces, cuando vengo aquí, empiezo a ver los distintos pensums y yo dije, bueno, yo no puedo. Fui a la Pucamaima, fui a UNIBE, digo, yo no puedo trabajar y estudiar porque es que aquí no voy a poder. Entonces, tengo una amiga, Isabel Rosario de la Maza, que fue mi entrenadora de natación, que me dice, mira, ¿y por qué tú no estudias en la universidad donde van los adultos? Y yo, ¿cómo así? Yo no sé a qué tú te refieres. Un sistema andragógico. Y me dice, ven aquí a la Universidad de la Tercera Edad, me dice. Y entonces, allí está la mamá de fulano y fulano y fulano. Entro allí, chequeo el pensum y digo, ok, esto me funciona. Y como yo lo que quería era ver cómo piensa el abogado, qué utiliza, me funcionaba perfectamente. Hago mi ciclo académico, me gradúo. Y en esos años estaba empezando el Código Procesal Penal, estaba implementándose. Sí, año 2002. Del 3 para adelante, sí. Pero yo terminé Derecho en el 8. Ok, y presento mi tesis. Sí, porque la gente dice todavía el nuevo Código Procesal Penal. Tiene 22 años. 22. Sí. Entonces, ya yo tengo el conocimiento, pero en aquellos años yo estaba muy metido en lo de las redes neuronales. Pero veía que algo faltaba. La capacidad computacional no era suficiente para poder hacer los modelos que hay actualmente. Sí, ya estaba toda la teoría de cómo trabajar backpropagation, feedforward, una cantidad de modelos, pero no había la capacidad computacional. Entonces, yo en eso hice estudios, lo de argumentación, gracias a una abogada que me dice, mira, eso que a ti te gusta sobre la argumentación. Porque estructura del pensamiento, estructura organizacional. Que yo te pasé un diagrama ahí, más o menos. Yo hice un diagrama. Sí, porque hay que decir que José Luis piensa gráfico. O sea, todo lo que él habla, si tú le preguntas algo, él te manda un gráfico de su estructura de pensamiento y su posición. Es lo que decía Einstein. Einstein decía, si no puedo dibujarlo, ¿por qué no lo entiendo? Así sí, yo recientemente, gracias a un hermano que tengo, me dice, mira, tú deberías chequear si tú tienes algún tipo de neurodivergencia, por la forma como tú piensas y como tú eres. Es una cosa de los hermanos. Yo soy, los hermanos siempre solo un hermano de uno no puede decir eso a uno. Sí, no, y él trabaja en el sector de la salud y es que yo veo patrones. Eso es lo que para mí es muy fácil. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? La inteligencia artificial detecta patrones y yo actúa. Pasé mucho tiempo. Redes neuronales es lo que hace eso. Sí. Y eso es más fácil venir de la matemática, eso, por los patrones de Fibonacci. Para él es fácil. Y yo trabajé mucho tiempo en ciencia de datos. Exacto. Muchísimo tiempo. Él hace lo que nosotros queremos que la inteligencia artificial haga. Él es la inteligencia real. Es la inteligencia la artificial humana, es la otra. La humana. Por eso se le da bien crear ese tipo de cosas. Interesantísimo eso que tú dices. Mira, la inteligencia artificial es matemática. Sí. Realmente tú estás haciendo... Tú matematizas la realidad.
Exacto, es una función permutaciones, que variaciones, de una cantidad de palabras llevadas a vector, a cerito y uno, una representación numérica. Lo que hicieron con los modelos de lenguaje es convertir el lenguaje en una representación numérica para poder hacer operaciones matemáticas. Correcto. Por ejemplo, si yo te digo a ti, vamos a suponer, tenemos rey, reina. Ok, de un rey, una reina. Vamos a pensar a nivel semántico, ¿no? ¿Qué significa? Un rey, una figura de autoridad máxima, y una reina, el femenino de, ¿verdad? Entonces yo tengo, vamos a suponer, príncipe, y de reina que tengo. Princesa. Princesa, ¿verdad que sí? Que ahí semánticamente. Si yo digo, si a rey le sumo príncipe, pues vamos, si a rey le resto príncipe y le sumo princesa, ¿qué tengo? Rey le resto príncipe, le sumo princesa. O sea, cambié de rey a princesa. Pero hice una suma. ¿A dónde me fui? A reina. Entonces, de esa, en un espacio vectorial convertido a número, estos tipos lo que hicieron fue que llevaron las palabras. Entonces, tú tienes, vamos a suponer, un espacio tridimensional y colocas todo tu vocabulario en un punto, tienes vectores y hay fórmulas matemáticas para tú calcular qué le queda cerca a una palabra, como acabamos de hacer con el ejemplo de rey, reina, príncipe y princesa. Hay, por ejemplo, cosine similarity. Utilizan el coseno y ya, ahí nos meteríamos en matemática y como que no. Matematización de la realidad. Sí. Es llevar lo que todos manejamos de inicio, desde que nacemos, lo manejamos de manera natural, pero detrás de todo eso hay matemáticas. No, que es lo mismo hay que organización matemática. Que es lo mismo que hace el cerebro humano, pero en base a conceptos. Exacto. Esto lo hace en base a datos, que es diferente. Por eso el resultado es diferente. Pero mira, es lo mismo. Y por eso cuando la inteligencia artificial llega a un punto del manejo eficiente de los modelos del lenguaje, es donde se multiplica la capacidad de las inteligencias artificiales, es donde ocurre un salto cuántico cuando se desarrollan los primeros modelos de lenguaje grandes, y vemos como el boom de hace algunos años, cuando ChatGPT y otros modelos ocupan todas las noticias, porque es en el lenguaje donde subyace las capacidades humanas o las capacidades más parecidas a los humanos. Así es. Hay muchos artículos que dicen, por ejemplo, te mencionaba Noah Harari, cuando habla que lo que permitió que nuestra especie llegara el sapiens, claro, a las capacidades de sobrepasar a las demás especies fue la capacidad del lenguaje, que le permitió consensuar, dialogar, negociar y convencionar cosas. Y el desarrollo histórico del mundo es en la segunda evolución del lenguaje, que es la escritura. Correcto. Sí. O sea, cuando la escritura es la estandarización del lenguaje. Así del lenguaje verbal. Entonces, el lenguaje es el sistema operativo de la humanidad y de la civilización. Eso lo dijo Noah Harari en un artículo. Escribió que el sistema operativo es el lenguaje, y a través del lenguaje que hemos ido montando el desarrollo humano. Es lo que la analogía que hacías cuando explicabas lo del derecho es lo que hace el juez. Sí. ¿Qué es lo que es el juez? El juez es un traductor. Sí. El juez es un traductor. Entonces, una serie de reglas. ¿Cuál es el poder? Cuando nosotros hablamos, nosotros traducimos. Sí. Es un concepto y lo expresamos. Sí. Sobre bases en las cuales estamos todos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo en un micrófono, en cómo definirlo. Pudiéramos pensar una idea coherente sin lenguaje. Pudiéramos pensar sin tener una estructura de lenguaje. Esa es una pregunta que yo me he hecho, porque si tú quieres darle la importancia al lenguaje, tienes que preguntar cuál es primero, el lenguaje o el pensamiento. Si tú no tuvieras unas reglas, piensa igual un parlante anglosajón que un parlante español. Creo que fuiste tú que pusiste un artículo una vez. Es que hay un elemento allí. A ver, hay que pensar de dónde venimos.
en esa evolución. Y en un momento dado, la evolución, que es lo que se llama la emergencia, ¿no? Que se está viendo con estos sistemas de inteligencia artificial, en un momento dado, todo era silencio. Y aquí no estamos yendo hasta más que metafísica, hasta podemos entrar a algo que puede caer dentro de lo religioso, ¿no? Uh-huh. El mismo universo. El universo es silencio. Y de repente hablamos de que hay una explosión, un Big Bang, y es luz, ¿verdad? Y esa luz es onda y es partícula, pero el sonido... Además de un paréntesis, tú dijiste religioso, pero Juan, versículo 1, capítulo 1, y el verbo se hizo carne. Que en algunas otras hablan de y la palabra se hizo carne. Sí. Y hay otro que pone, en el principio era la palabra. Y eso lo dice Noah Harari también. Sí. Porque para los judíos tienen Por eso es importante el lenguaje y la... O sea que a partir de la palabra empiezan a crearse cosas. Imagínate cuando una entidad tenga la capacidad del lenguaje desarrollada a nivel humano, ¿hasta dónde puede crecer? Sin las limitaciones biológicas. Sí, entonces tú hablabas de que si pensamos igual. Entonces venimos desde ese silencio que poco a poco fue tomando forma, y fíjense cómo inclusive ese silencio está en todas partes. Hay espacio entre los electrones y el núcleo, hay espacio. Mira el universo y tú ves un negro gigante, un vacío total, ¿no? Y hay partículas de luz. Las palabras son como que esas chispitas son de luz, ¿no? Y la combinación de sonidos A, E, P, esa combinación que son emergencias, le van dando una estructura que después nosotros le otorgamos un significado. Obvio, y esa es la parte, porque parece que estamos todos conectados, todos los seres humanos en esta tierra, y hay experimentos, de hecho, sobre todo con los cantos a los bebés. O sea, a los bebés se les canta en la misma frecuencia en todas las culturas que hay en el planeta. O sea, se le canta de la misma forma. Hay unos acordes de voz que en todas partes coinciden. Hay una frecuencia. Exacto. Nosotros como especie tenemos unas características biológicas específicas y somos dados a lo mismo. Estamos preprogramados. Prácticamente en todas las culturas existe la percusión, el tambor. Porque todo el cerebro de todo el mundo, en todas partes, reacciona ante ese estímulo. Sí. O sea, por eso hay tambor en todos lados. Y los segundos es una medida del latido del corazón. Es decir, nosotros tenemos muchísimas cosas que nos acompañan. Un tambor lo que replica es eso. Que nos acompaña, que son antropológicas, son causas antropológicas. Lo único que se han sofisticado tanto que han llegado al punto de que tú las usas y no sabes de dónde viene. Un tambor lo que replica el primer sonido que tú oyes, que es el del corazón de cuando tú estás en el vientre de tu madre. O sea, tú lo tratas de replicar eso. Es lo primero que tú oyes eso. Causas antropológicas. Sí. Fíjense cómo todas esas manifestaciones de algún fenómeno, nosotros lo vamos convirtiendo a unidades a través de las cuales podamos comunicarnos. Entonces, tenemos las palabras, tenemos los idiomas, tenemos idiomas o lenguajes especializados, como el derecho, es un lenguaje muy especializado. ¿Sí? Y dentro de todo eso, pues, esos símbolos no tienen significado y significante que para otra persona puede tener otro significado. Inclusive se da los problemas del lenguaje no debería decir problema, la vaguedad, ¿okay? o la ambigüedad. Y la imprecisión. Si yo te digo, el perro estaba frente al banco, el banco, el lugar donde uno se sienta, o el banco, el lugar donde el humano hace transacciones económicas. Ese tipo de cosas todavía... Y los acentos y las comas en los enunciados te cambian todo el sentido de una idea. Entonces la inteligencia artificial viene a ser como una nueva herramienta, un exocerebro,
está fuera de nuestro cerebro, una extensión de nuestro cerebro, como entrenada por nuestro cerebro. Entrenada por nosotros, que nos va a ayudar a poder interactuar con el mundo, ¿no? Y a vencer los sesgos que tiene nuestro cerebro. O sea, pero fíjate, no está muy claro que se van a vencer. No, pero exacto. ¿Cómo tú, y ahí, esa era la pregunta. ¿Cómo tú evitas replicar los sesgos que tiene el cerebro humano en la inteligencia artificial? Sí, y fíjense, ese es un tema muy interesante porque para los desarrollos de todas estas nuevas herramientas de inteligencia artificial, herramientas que nos van a llevar a lo que te gusta mucho el tema de la singularidad, nosotros tenemos que empezar a pensar en ese buen ciudadano, en ese buen humano, en todo aquello que nos hace ser un poquito elevados. Lo que queremos. Exactamente, porque si no vamos a estar entrenando esas máquinas con lo que pudieran ser nuestros defectos, que son sesgos, porque el lenguaje es un retrato de la humanidad. Y ahora mismo, si tú retratas la narrativa histórica nuestra, tiene guerra, tiene hambruna, tiene toda... ¿Cómo evitar todo eso? Entonces, la máquina va a aprender eso. Uno de los peligros que tiene el desarrollo de una inteligencia artificial o de una herramienta, a mí me gusta hablar como herramienta, ¿ok? De una herramienta inteligente en un futuro que dicen que más o menos va a ser 2045, aunque el año pasado se hizo... Lo bajaron. Un poco más. Sí, 2035 o 30 creo que es. Uno de los temas en los cuales tenemos que ir pensando, y el jurista tiene un rol muy importante, igual que el teólogo también y el psicólogo, todos. Esto tiene que ser un trabajo en equipo. Eso lo dice Noah Harari. Los que administran la conducta humana son o los que pueden entenderla en cualquiera de sus facetas. El derecho es una, los teólogos es otra, los antropólogos. Esos son los que van, los profesionales que van a requerir de mayores herramientas. Sí, pues uno de los temas más importantes es que una vez tú tengas esa herramienta inteligente que supere la inteligencia humana, esa máquina va a poder saber qué es lo que te conviene en base a la narrativa que tú has querido hacer en tu desarrollo. Ese es el tú digital. Ajá, entonces, ¿qué va a hacer la máquina inteligente? Te va a poner el marco moral. Y va a decir, hey, papá, eso es lo que tú tienes que hacer. Lo que pasa es que la moral, las normas morales, muchas veces responden, en gran medida, responden a varios factores. Pero el factor primario de las normas morales, las que son aceptadas en todo el mundo, no, son aspectos biológicos. Sí. Son aspectos relacionados a la evolución. ¿Por qué? Originalmente sí. Bueno, ¿por qué no matarás? Sí, ¿Por qué matar está mal? ¿Por qué matar está mal? Conservación de la especie. ¿Y por qué, por ejemplo, matar a uno que es vulnerable, a un niño, es peor que matar a un adulto? En prácticamente todas las culturas de la humanidad. Es porque es un tema evolutivo. Tiene que preservar la continuación de la especie. Sí. ¿Entiendes? ¿Por qué robar está mal? Bueno, porque tú tienes que conservar el derecho de propiedad de cada quien, porque eso atenta contra el bienestar común. Sí. O sea, la sociedad tiene que dar garantías mínimas. Y eso responde a rasgos evolutivos cuando empezamos a vivir en grupo. Bueno, pero también tenemos los peligros de la moral, de Pablo Malo. Obviamente, claro, porque la moral entonces es una bandera de cancelación para eliminar a quienes se nos oponen. Los indeseados. Sí. Ahora, antes de terminar, el problema de las deepfake, nosotros estructuramos, y hemos hablado aquí hoy, de cómo se estructura el pensamiento y cómo evolucionamos y cómo llegamos a confiar en todo lo que nosotros vemos con nuestros sentidos. Pero ¿qué pasa? Que la inteligencia artificial se está haciendo cada vez más buena, replicando esos modelos de manera artificial, de manera no real, ¿verdad? Y entonces el ser humano se va a ver imposibilitado de establecer cuál es la realidad, Cuando nosotros nacemos, estamos entrenados para reconocer el rostro de nuestra madre, la voz de nuestra madre,
lo que nos conviene, en base a todo lo que nosotros construimos una civilización. Pero ahora la inteligencia artificial puede reproducir de manera artificial cuestiones que no son reales, la imagen, la voz, el movimiento, el video. ¿Cómo nos defendemos de eso? Ese método, porque cómo es un método. Primero, ¿de qué te tienen que defender? Fíjense que ¿cómo? Lo que yo pienso, aquí esto va tan rápido que es como decir que nadie sabe nada. Así es. ¿Ah? Si ustedes buscan un libro de un señor que se llama Bruce Meslich, profesor emérito de Harvard, él es historiador, pero él hizo un doctorado en tecnología. Y entonces él habla de algo que se llama la cuarta discontinuidad, donde él presenta cómo en la evolución humana, máquina y humano son lo mismo. Entonces él empieza a hablar... El cyborg. Él empieza a hablar de la máquina humana para diferenciarla a la otra máquina a la que el humano crea. Y él dice que no se concibe el ser humano actual sin el acompañamiento de la tecnología. Y la tecnología en algún momento fue rudimentaria. Por ejemplo, un palo con el que tú te defendiste eventualmente se convirtió en una ametralladora. Sí. Y ese palo se convirtió... ¿Por qué? Porque tú lo que querías era subyugar o ganar o dominar. Sí, un lápiz, yo lo que teclado. pienso es que para poder mantener contacto con la realidad uno tiene que creer. Yo no estoy diciendo creer algo así. No ser una persona que de repente tiene un norte y de repente se olvida de ese norte y deja de creer en sí mismo o en algo superior. Y mantener contacto y valorar esto que tú puedes tocar, lo que le llamamos la humanidad. Táctico. Sí. Bueno. Vamos a tener que seguir esta conversación. Vamos a tener que invitarlos. Yo encantado. Tú vas a tener que volver, porque nosotros comenzamos a hablar, se nos olvidó que esto es un programa que hay que terminarlo. Y muchos temas que se quedaron. Se quedaron muchos temas pendientes. Entonces nosotros tiene que ser como MacArthur. Me voy, pero vuelvo. No, yo aquí encantado. Yo vuelvo cada vez que la gente me pida y sobre todo ustedes. No invitado, es emplazado a volver. Bueno, y agradecer a nuestros teleoyentes su sintonía en esta edición de Paneo Semanal y esperar que con el favor de Dios nos acompañen en otra edición el próximo sábado. Hasta entonces.